Bueno chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver un ejemplo de aplicación de el método de Hertzsprung. Como vieron en el libro, o en la teoría, este método va a servir básicamente para acotar acotar dentro de un círculo en donde se encuentran autovalores de los autovalores asociados a una matriz. Bien, básicamente lo que vamos a hacer es un ejemplo de aplicación en donde acotemos y encontremos nosotros mismos la expresión del círculo. Bien, para este ejemplo en particular, vamos a partir de una matriz A, que es dato, encontrar sus autovalores asociados. Bien, recordemos que este método básicamente sirve para acotarlos, no para encontrar el valor final. Entonces nosotros a partir de este método vamos a tener una idea aproximadamente de dónde se encuentra el autovalor que estamos buscando. Bien, en primer lugar nosotros lo que vamos a hacer es analizar la matriz que tenemos como dato y vamos a utilizar ciertos teoremas que nos van a ayudar a interpretar un poco sobre la ubicación de estos autovalores. Bien, en primer lugar vamos a considerar un colorario 911, que lo van a encontrar exactamente en esa posición en el Burdel, en donde me dice que si A es una matriz simétrica de orden n por n, entonces los valores característicos, autovalores, son números reales y existen n vectores asociados. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos un poco en álgebra 2, que por cada autovalor vamos a tener un autovector asociado. Bien, en este caso dice que los valores característicos o autovectores van a formar un conjunto ortogonal. Recuerden que estos autovectores son la base de la dimensión que generan este espacio vectorial. Bien, entonces, en este caso, nuestra matriz A es de orden 4×4. Quiere decir que vamos a tener 4 autovectores y 4 autovalores. Entonces, en este caso, como nuestra matriz de trabajo es una matriz simétrica, quiere decir que vamos a tener 4 autovectores, autovalores reales. Bien, vemos que es perfectamente simétrica, así que podemos asegurar que van a ser 4 autovalores reales, como dijimos hace un momento. Bien, justamente lo que comentábamos recién. Ahora, si aplicamos el teorema de Hertzsprung, vamos a poder notar que nos dice si una matriz de orden n por n, vamos a denotar con R sub i al círculo en el plano complejo con centro A sub i y radio sumatoria de los elementos de la fila, excluido el de la diagonal. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada fila vamos a obtener la ecuación de un círculo que va a estar definida en el plano complejo y va a tener como centro el valor de la diagonal principal, de la fila correspondiente. En este caso, si nosotros analizamos o recordamos un poco el teorema que vimos anteriormente, dijimos que los autovalores van a ser reales. Entonces, si nosotros suponemos, y tal como define este teorema, un plano complejo, vamos a tener un eje real y un eje imaginario, ¿bien? En donde los autovalores, en este caso, se van a ubicar en el eje real, ya que dijimos que son valores reales, por lo tanto la parte imaginaria sería nula. Bien, entonces cada uno de estos círculos va a presentar un centro ubicado dentro del eje real, considerando la parte imaginaria como nula. Bien, básicamente eso es lo que nos define el teorema y nos dice que eh, los círculos R se van a encontrar en la unión de cada uno de los subcírculos que se van conformando a medida que vamos calculando cada una de las ecuaciones. Bien, entonces, como este ejemplo dijimos que tenemos 4 círculos definidos en el plano complejos, lo vamos a escribir. Bien, siguiendo la ecuación que nos da el teorema,
sería, para el valor de i vamos a encontrar R1, el primer círculo, bien, que va a corresponder a la primera fila de la matriz que tenemos como dato. Bien, entonces vamos a decir que R1 va a ser igual a un Z perteneciente a los complejos, tal que Z menos A sub 1, 1, que es el elemento principal de la diagonal de esa fila, va a ser menor o igual a la sumatoria de los siguientes elementos. Bien, acá me confundí, acá la sumatoria es A sub i j, acá. Bien, entonces como dijimos que estamos con el A sub 1, 1, que es el elemento diagonal, principal de la diagonal, la sumatoria lo excluiría en este cálculo. Bien, entonces el radio me va a quedar la suma en valor absoluto de los siguientes elementos de la fila, que sería 3 más 2 más 0. Bien, entonces para este caso en particular me va a quedar que mi círculo va a estar de esta manera. Van a ser los zetas pertenecientes a los complejos, tal que z menos 7 sea menor o igual a 5. Bien, entonces ya definimos nuestro primer círculo definido en el plano complejo. El siguiente valor va a corresponder a i sub 2. Vamos a encontrar el segundo círculo, que va a ser igual a, va a tener centro a sub 2, 2, o sea que en este caso vamos a estar posicionados en la segunda fila, y vamos a decir que el radio, como lo mencionamos anteriormente, va a ser la suma en valor absoluto de los siguientes elementos de esa fila en particular. Bien, para este caso, excluido obviamente el de la diagonal principal. En este caso me va a quedar 3 más 0 más 1. Y esto me va a dar como 4. Entonces, la ecuación del círculo que se obtiene a partir de todos estos datos va a ser igual a los z pertenecientes a los complejos, tal que el valor absoluto de z, recuerden que acá como es menos, me va a quedar, menos menos me va a quedar más. Entonces me va a quedar z más 3, que es el valor de la diagonal principal, menor o igual a 4. Bien, entonces ya sabemos que el segundo autovalor va a estar acotado entre ese intervalo. Bien, seguimos con el tercer círculo y me va a quedar que van a ser los z pertenecientes a los complejos, tal que A sub 3, 3 sea menor o igual a la suma de los elementos de la fila excluyendo el de la diagonal principal. Esto me va a quedar 2 más 0 más 0, y básicamente me va a quedar que la ecuación del círculo va a ser igual a los z pertenecientes a los complejos, tal que z menos menos 2 sea menor o igual a 2. Bien, acá ya tenemos acotado el tercer autovalor. Por último, nos quedaría describir la ecuación del último círculo, que correspondería a la última fila de la matriz que tenemos como dato. Bien, entonces para i igual a 4, vamos a decir que en este caso van a ser los z pertenecientes a los complejos, tal que el valor absoluto de z menos a sub 4, 4 sea menor o igual a la suma de los siguientes elementos de la fila. Me va a quedar 0 más 1 más 1, y finalmente el cuarto círculo va a estar acotado en el siguiente círculo. Bien, van a ser los z pertenecientes a los complejos, tal que el valor absoluto de z menos 5 sea menor o igual a 1. Bien, como verán es bastante sencillo describir los círculos, ¿sí? No tiene mucha ciencia en cuanto a escribirlos y tampoco a representarlos. Bien, como dijimos anteriormente, el teorema me define un par de ejes en los complejos. Entonces vamos a tener un eje real y un eje imaginario. Bien, entonces la representación gráfica en el plano complejo
va a resultar la siguiente. Voy a tener el eje real y el eje imaginario. Bien, entonces dibujamos los 4 círculos y obtenemos la siguiente gráfica. Bien, como dijimos anteriormente, vamos a tener 4 círculos. En cada uno de estos, dentro de estos círculos, vamos a encontrar el autovalor o valor característico. Ahora, ¿se podría obtener un, no sé, un autovalor que esté posicionado acá donde está el punto rojo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Se podrá tener? Bueno, básicamente en ese punto no podríamos obtenerlo porque dijimos que, como analizamos en el primer teorema, eh, es un valor real, ¿bien? Entonces debería estar dentro de este eje. O sea que en cualquier posición dentro del círculo rojo vamos a tener un autovalor, ¿bien? Pero no sabemos en qué posición, sabemos que va a estar dentro de este dominio. Bien, acá en los siguientes círculos tenemos una condición un poco más particular, ¿bien? Sabemos que dentro de R4, en cualquiera de esta posición, podemos tener un autovalor, en R3 igual. Dentro de estos valores sabemos que podemos llegar a tener otro autovalor, pero a la vez el círculo más grande que engloba a estos dos círculos, que es R2, podemos también contener dentro de todo este dominio, o sea, desde menos 7 a 1, podemos encontrar su autovalor en cualquier posición. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que haya, no sé, por ejemplo, fuera de los otros dos círculos, acá por ejemplo, donde está el punto rojo, un autovalor, acá otro y acá otro. O pueden ser, no sé, que haya dos dentro de R4 y uno en R3, o uno en R4 y dos en R3. Bien, así que en específico no sabríamos cuántos autovalores dentro de R3 y R4 pueden existir. Bien, entonces, como no podemos asegurar nada acerca de su posición, solo que están dentro de este círculo azul, lo que nosotros vamos a hacer es decir que en el intervalo desde menos 7 a 1 vamos a tener 3 autovalores, el correspondiente al círculo R2, uno al R3 y uno al R4. Bien, pero como no sabemos dentro de qué posición pueden estar, vamos a decir que de menos 7 a 1 vamos a tener 3 autovalores. Distinto es el caso de R1, que como en R1 no tengo superposición de otros círculos, tranquilamente puedo decir que de 2 a 12 tengo un autovalor. Entonces, como dijimos recién, en el intervalo desde menos 7 a 1 tenemos 3 autovalores. Y por último, en el intervalo de 2 a 12 tenemos un autovalor, completando así la cantidad de autovalores que deberíamos tener por el orden de la matriz. Bien. ¿Alguna consulta respecto a la expresión de los círculos o su representación gráfica? Si no hay consultas, muchas gracias y continuamos con los métodos de la potencia que va a dar un ejemplo numérico Mariano. Bueno, recién Cristian estaba comentando de que bueno, vamos a ver ahora el método de la potencia, que es un método iterativo para la aproximación de autovalores y los autovectores asociados a, eh, a tal autovalor. Básicamente uno cuando habla de autovalores quizás en los ciclos básicos no interpreta todavía cuál es el significado de encontrar ese número que por lo general está asociado a una matriz, y básicamente es la representación de el comportamiento de un sistema. Se utiliza muchísimo para lo que son sistemas que implican vibraciones, sistemas oscilantes, conceptos de elasticidad, eh, análisis de frecuencias o de
estabilidad en sistemas de control. Bueno, tiene la verdad que desde el punto de vista de ingeniería infinidad de aplicaciones y realmente poder encontrarlos es una tarea de cálculo importante. Más que nada, la definición de un autovalor está asociado a el producto de una matriz por un vector, y si el resultado de ese producto es el mismo vector multiplicado por un escalar, se dice de que el vector, digamos, que fue el que originó el producto, es un autovector, y el escalar que multiplica ese autovector en el resultado es el autovalor. Bueno, ahí hay un breve ejemplo, digamos, en la filmina, en la diapositiva, de cómo sería el caso. Tenemos un vector, una matriz cualquiera multiplicada por un vector también arbitrario, y el producto me da sencillamente ese resultado, y si, digamos, se ve claramente de que es el mismo el autovector multiplicado por 5. Bueno, básicamente esa es la definición de lo que es autovectores y autovalores. Bueno, lo que vamos a verlo a través de un método iterativo. La idea básica es poder encontrar para esa matriz de 4×4, una matriz cuadrada, se podría decir que es diagonal dominante, así a simple vista, y vamos a utilizar un vector inicial, que es el que tenemos ahí representado. Vamos a hacer 5 iteraciones, que es básicamente la que va a demostrar el comportamiento general del método, y dan los resultados más representativos. Después sencillamente es una mejora en la aproximación con las sucesivas iteraciones, pero el comportamiento inicial, que es el más errático, por llamarlo de alguna manera, lo vamos a ver en las primeras iteraciones. En este caso vamos a representar 5 iteraciones, y después vamos a presentar algunas más, como para ver cómo evoluciona, y después, bueno, vamos a hacer una breve verificación de los resultados obtenidos. Bueno, el método está concentrado básicamente en 6 pasos que los vamos a ir detallando claramente para cada iteración. Después, con las sucesivas iteraciones, hay como que un paso queda dentro del otro, y hace que de alguna manera también las cuentas se simplifiquen. Y lo vamos a ver, ir viendo una buena cantidad de veces, en este caso 5, para ver cómo varía, y no que sea un caso monótono que dé siempre el mismo resultado y siempre tengamos que elegir los mismos valores. Bueno, como primer paso tenemos nuestro vector inicial, que es ese vector de inicio, el x0, que también lo solemos llamar así, y hay que encontrarle el valor, la ubicación del índice, tal que ese índice en el vector, en valor absoluto, sea igual a su norma infinito. Si calculamos la norma infinito del vector x, por supuesto es el mayor valor en valor absoluto de todos los elementos del vector, y ese resultado nos va a dar 2. Entonces tenemos que buscar qué elemento tiene el mismo valor en valor absoluto y encontrar ese índice, ese índice P. Acá, como tenemos dos valores, siempre debemos tomar el primero, ¿no? Porque podríamos decir, bueno, el P podría ser, en este caso es 3, pero podríamos decir también es 4 si cumple la definición. Bueno, el método propone que sea el 1, el elemento que cumple esa condición. Y bueno, el valor absoluto de P
de x en 3, que es el valor de p, es igual a 2. Luego, como segundo paso, vamos a normalizar el vector. ¿Qué significa? Es hacerlo que la norma infinita de ese vector sea unitaria, o sea 1. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, dividimos por el vector por el valor de x sub p. O sea que si es 2, dividimos por 2, como en este caso. Si hubiera sido menos 2, dividiríamos por menos 2, porque la norma, más allá que la norma infinito da 1 si fuera negativo, la idea es que sean valores positivos. Bueno, una vez que normalizamos, pasamos al paso 3, que es multiplicar ese vector normalizado, que era, el vector inicial era 0, 0, 2, 2, bueno, al normalizar nos queda 0, 0, 1, 1, lo multiplicamos por este vector, por la matriz A. Como resultado nos da este valor, que es lo que definimos como el vector I. Luego, como paso 4, tomamos la aproximación de nuestra primera aproximación de ese autovalor a el valor al elemento I en la posición P que habíamos determinado en el paso 1. Bien, entonces como el valor de P era 3, I sub 3 sería en este caso menos 2. Entonces nuestra primera aproximación del autovalor va a ser menos 2. Como paso 5, vamos a hacer el mismo caso que hicimos en el paso 1, lo vamos a repetir aquí. Consiste en buscar nuevamente un índice que en valor absoluto sea igual a la norma infinito de ese vector. En este caso, la norma infinito de este vector I, es 5, y buscamos cuál es el índice que cumple con esa condición, que en el caso que sea p igual a 4, en el vector I corresponde al valor I sub 4 igual a 5, en valor absoluto, por supuesto. Quizás, digamos, bueno, y como paso 6 es normalizamos este vector, lo dividimos por su mayor elemento, en este caso menos 5. Entonces tendremos este vector unitario que tenemos aquí. Bueno, estos serían básicamente los 6 pasos generales que vamos a repetir unas 4 o 5 veces para calcular el mayor autovalor que tiene esa matriz A. Quizás uno cuando hace estos análisis, por ahí es bastante, al ser matrices chicas, son de 3×3, 4×4, hace que sea bastante aburrido de alguna manera la búsqueda, porque siempre da los mismos valores. Pero esto, imagínense que cuando son matrices bastante más grandes, y esto lo tiene que hacer el método de manera automática, hay que darle de alguna manera, digamos, el método tiene que garantizar de que pueda arribar a un resultado correcto. Entonces, y bueno, por supuesto los valores estos que nosotros encontramos en la posición, que son en estas matrices, son muy obvios. Bueno, imagínense que vectores grandes, ya con 10, a partir de 10 podríamos hacer tranquilamente que los valores se repitan y tengamos mayor dificultad a la hora de elegir cuáles son los índices. Bien, vamos a pasar a una segunda iteración. Vamos a repetir los 6 pasos. En el primer paso habíamos visto que obteníamos el índice de P de nuestro vector inicial. En este caso, nuestro vector inicial es el resultado que obtuvimos en el paso 6. Y que en el paso 6 está normalizado. Sin normalizar, que sería como habíamos arrancado el ejercicio, sería el vector obtenido en el paso 4, que es este mismo, que tenemos aquí, lo estoy representando en el paso 3,
que lo estamos representando acá nuevamente en el paso 5 para no ir tan atrás con las diapositivas. Entonces, buscamos el índice P de ese vector, pero ya lo habíamos encontrado en el paso 5, que era P igual a 4. O sea que este paso ya está de alguna manera, ya está resuelto. En el paso 2 normalizamos ese vector Y, el vector X, que en nuestro caso es el vector Y, y yo me lo pasé por alto. En el paso 6 de la iteración anterior, que normalizamos, redefiníamos nuestro vector X con este nuevo vector normalizado. Entonces, nuestro vector normalizado ya lo habíamos calculado 2 pasos anteriores, en el paso 6 de la iteración anterior. O sea que fíjense que ya de por sí 2 pasos fueron de alguna manera hechos en la iteración anterior, así que no hay que volver a hacerlos. Lo que sí, en el paso 3 vamos a utilizar este vector X redefinido, volvemos a multiplicar nuestra matriz A. En ese producto vamos a obtener un nuevo vector Y, que es con el cual vamos a trabajar ahora en los pasos subsiguientes. Siempre hay que tener en cuenta que nuestro vector, el vector que multiplica a nuestra matriz A, para que el método converja, necesita necesariamente ser un vector unitario, o sea que tener norma unitaria, si no el método de la potencia no converge. Por eso es necesario normalizarlo. Bien, en el paso 3 habíamos calculado nuestro vector Y, que es este, y utilizamos el P obtenido en la iteración anterior, en el paso 4 de la iteración anterior, habíamos determinado que P era igual a 4. Entonces, este P igual a 4 de la iteración anterior lo utilizamos para ubicar cuál va a ser nuestra aproximación del autovalor en nuestro vector Y actual sería, que Y sub 4 de nuestra nueva Y va a ser menos 5,2, y es el valor de la segunda aproximación que tenemos de el autovalor. Una vez que tenemos aproximado nuestro autovalor, vamos a buscar un nuevo índice P que cumpla las condiciones ya sabidas, que el módulo del elemento Y sub P es igual a su norma infinita. La norma infinita del vector Y es 5,2. Y bueno, buscamos cuál es el índice que cumple esa característica, y también nos vuelve a dar que P es igual a 4. Lo que hay que tener en cuenta aquí es que siempre tenemos que tomar el P obtenido en la iteración anterior. Más allá de que acá se repite el P, no siempre es así. Entonces hay que tener cuidado con esa característica del método, con esa condición del método. Bueno, pasamos a el paso 6, que es normalizar nuestro nuevo vector Y. Aquí hay un error, es 5,2. A ver si lo puedo corregir. Bueno, no lo encuentro. Para corregirlo ahora en lo inmediato. Aquí está, 5,2. Bien. Bueno, vamos a normalizar, ahora se va a corregir. Ahí está. Y nos da nuevamente nuestro vector normalizado. Este vector normalizado volvemos a redefinir X,
y ya empieza a ser x, vector x, empieza a ser la aproximación de nuestro autovector, que va a estar asociado a nuestro autovalor obtenido en los métodos anteriores. Para la tercera iteración volvemos al paso 1. El índice P fue obtenido en el paso 5. Acá habíamos encontrado nuestro nuevo P, que era igual a 4. O sea que el P, paso 1 ya lo obtenemos. Paso 2, el vector X, que es la normalización de I del paso de la iteración anterior. Que observen que es este valor de X, el mismo que tenemos aquí traspuesto. Luego en el paso 3 volvemos a multiplicar este vector X por nuestra matriz A de datos de la consigna. Obtenemos un nuevo vector en el cual volvemos a repetir los pasos anteriores. O sea que tomamos en el paso 4 el P igual a 4, que era lo que encontramos en el P encontrado en la iteración 2, lo usamos como elemento para ubicarlo en este nuevo vector. O sea que va a ser nuestra nueva aproximación del autovalor, va a ser menos 5,077. Una vez que encontramos nuestra aproximación de autovalor, recién ahí vamos a buscar un nuevo P que cumpla las condiciones ya conocidas, de que el valor absoluto de I sub P sea igual a la norma infinito de I. Nuevamente, por eso le decía que esto era bastante aburrido, nuevamente P nos va a dar que es igual a 4. O sea que la norma infinito del vector I va a ser el máximo valor en valor absoluto de todos los elementos, que va a ser 5,77. Buscamos, bueno, el elemento que cumpla con esa condición, que sería el primer elemento que cumpla esa condición, que sería 5,077. Bien, una vez que tenemos nuestro vector I, en el paso 6 lo volvemos a normalizar. O sea que lo dividimos por su mayor valor, manteniendo el signo, cosa de que su máximo valor sea el 1. Redefinimos X y esta matriz unitaria, este vector unitario va a ser nuestra aproximación al autovalor asociado a lambda. A sería nuestro valor I sub P encontrado en el paso 4. Para la cuarta iteración tenemos el paso 1, que era el índice P obtenido en el paso 5, que era igual a 4. En el paso 2 era la normalización. Nuestro vector ya está normalizado, o sea que ya está resuelto. Volvemos a nuestro paso 3, que hacemos el producto de nuestro nuevo X multiplicando a la matriz A de la consigna. Volvemos a tener un nuevo vector, que en el paso 4 vamos a este vector evaluarlo con el índice P que nos había dado en la iteración 3. O sea que I sub P va a ser menos 5,077. Aquí tengo un nuevo error. En realidad es 5,538. A ver si nuevamente lo podemos corregir así sobre la marcha. Bien, bueno, ahí tenemos entonces nuestro I sub 4, que va a ser menos 5,538,
que va a ser nuestro nuevo autovalor lambda. Luego en el paso 5 buscamos de vuelta en un índice P que cumpla las ya conocidas condiciones, pero fíjense que ahora el índice cambia. Teníamos siempre un P igual a 4, en este caso pasa a ser un P igual a 1. O sea que en la iteración siguiente vamos a encontrar que va a cambiar el índice. Entonces tenemos nuestro autovector, nuestro resultado en I, que lo vamos a normalizar y vamos a tener nuestra aproximación de nuestro autovector asociado a el autovalor, que sería el menos 5,538 que habíamos tenido en el paso anterior. Bueno, ya por última iteración, en realidad la quinta, bueno, tenemos que el paso 1 y el paso 2 ya los tenemos resueltos, que serían el valor de P y el valor de X normalizado. Multiplicamos ese vector normalizado por la matriz A y obtenemos un nuevo vector. Ahora, cuando pasamos al paso 4, el P no es más 4 como dice acá, sino que va a ser paso 4, a ver si lo puedo corregir, no va a ser más 4 sino 1. Y por supuesto el valor no es el que corresponde, sino va a ser 7,25. Por suerte estoy atento y lo puedo cambiar sobre la marcha, así no confunde tanto. Bien, entonces el P1 que habíamos obtenido en el caso anterior va a dar nuestra nueva aproximación de 7,25 y que sale representado desde este elemento. Por supuesto, para el paso 5 buscamos un nuevo índice tal que cumpla las condiciones. Por supuesto que claramente nuevamente nos va a dar que P va a ser igual a 1. Y como paso 6 volvemos a normalizar este vector resultante por su valor máximo y obtenemos nuestra nueva aproximación del autovector asociado al autovalor. Bien, para la sexta iteración y para las subsiguientes vamos a repetir estos mismos pasos hasta poder cumplir una tolerancia que definamos nosotros como usuarios. Tanto nosotros en los programas que hemos hecho en Scilab, como seguramente lo que va a comentar Pablo luego, básicamente son lo que marcamos como tolerancia sería la diferencia entre el vector anterior, sería el X, menos el vector resultante del producto dividido normalizado, ¿no? O sea que tanto X, que es un vector normalizado, como el Y normalizado nuevamente. A esa diferencia le calculamos la norma infinito y esa norma va a ser la tolerancia que vamos a utilizar para decir hasta qué valor vamos a iterar. Entonces yo lo que hice fue representar en esta tablita como una manera de cómo van evolucionando los resultados del método. Fíjense que lambda, que era el I sub P, cómo va cambiando, incluso si no sé si tienen presente el caso que explicó Cristian en su ejemplo de los círculos de Gershgorin. Veíamos cómo el autovalor indicaba que estaba entre el círculo centrado en 7 y iba desde 2 a 12, si mal no recuerdo. Entonces,
con las sucesivas iteraciones va saliendo a partir, fíjense que desde la iteración 10 en adelante recién podemos decir que tenemos un valor razonable como para decir se está aproximando realmente a nuestro autovalor. Fíjense que recién a partir de la iteración 50 yo ya tengo el autovalor con todos los decimales que vemos por defecto con Scilab, que sería con 7 decimales. Fíjense que acá con un error de 6 por 10 a la 9 es básicamente un error que nos permite ver 6 decimales claramente. Y el autovalor, el autovector asociado a ese autovalor es el que tenemos representado acá en forma traspuesta, que es un vector unitario. Por supuesto, este método, como dije al principio, siempre nos va a dar el mayor autovalor que tiene esa matriz. Después, ahora más adelante, vamos a ver si queremos encontrar otro autovalor que corresponda a esa matriz. Pero este método estrictamente está asociado a su mayor autovalor que vamos a encontrar. Entonces, para la iteración 50 teníamos 8,201 como autovalor y como autovector este vector que tenemos aquí abajo traspuesto. Y entonces, de alguna manera, para verificarlo, vamos a multiplicar ese autovector por este autovalor, por la matriz A. Si multiplicamos, fíjense que era 1, 269, 196 y 0,204, que es el vector que tenemos en la iteración 50. Hacemos el producto, nos da estos valores. Fíjense que para el valor 1, para el índice 1, nos da nuestro autovalor asociado. Si yo después divido de alguna manera componente a componente respecto los valores del autovector, vemos que este vector resultante del producto de la matriz por el vector nos da un escalar, el autovalor, por nuevamente el mismo vector que utilizamos para hacer el producto de A, que es un poco lo que estamos reflejando, que vimos en el ejemplo en las primeras diapositivas. Bueno, no sé si eso sería de alguna manera todo el método. Si tienen alguna consulta que ya han hecho por el chat o que me quieran hacer ahora, lo podemos ir viendo, y si no, bueno, ya Pablo arranca con la otra parte. Profe, para calcular el menor autovalor, ¿se utiliza el mismo método? Se utiliza una variación que vamos a ver ahora en un rato. Exactamente. Así que ahora sí que es el método de la potencia inversa. Ahora lo va a ver Pablo en un ratito. En particular del método, ¿alguna duda que les haya quedado? Mientras iba aclarando, el que recién dijiste para el mayor autovalor en módulo sería, ¿sí? O sea, el autovalor claro, el autovalor que tiene mayor módulo. Es módulo porque puede ser también complejo en teoría, pero bueno. O sea, si vos tenés, para que tengan en cuenta, si tienen uno de los autovalores es menos 15 y el otro es 10, van a llegar al menos 15, ¿sí? Al que tiene mayor módulo, ¿sí? Yo voy a explicar el método de la potencia inversa, que es una variante del método de la potencia para poder encontrar otros autovalores, ¿sí? Este método en particular lo que te permite es encontrar el autovalor más cercano a un valor Q que uno ingrese, ¿sí? En el libro van a ver que hay una técnica para elegir el Q de tal forma de llegar al mayor autovalor con el método de la potencia, pero más rápido. Pero nosotros lo usamos en general para llegar a un autovalor cercano a un Q que fijamos previamente, por ejemplo, con los círculos de Gershgorin. Entonces, acá es un poco la justificación matemática de cómo es que esto funciona. O sea, nosotros tenemos la definición de autovalor, A por B igual a lambda por B. Restamos a ambos lados Q, que es una constante, un escalar por B, lo restamos a ambos lados, sacamos factor común B, por eso que queda la matriz de identidad acá, entonces A menos Q por I por B,
igual a lambda menos Q por B. Pasamos dividiendo esto, que es lambda es escalar y Q es escalar, puede pasar dividiendo, y multiplicamos por la inversa de A menos Q por I a izquierda a ambos lados y obtenemos esta última ecuación, ¿sí? Si nosotros vemos esta ecuación y tomamos A menos Q por I a la menos 1 como nuestra matriz A' y 1 sobre lambda menos Q como nuestro lambda prima, ¿sí? Volvemos a tener lambda prima por B igual a A prima por B. Es decir, que lambda prima es un autovalor de A prima. ¿Me explicó? Entonces, nosotros podemos plantear el método de la potencia como si quisiéramos sacar los autovalores de A asterisco o A prima, y vamos a obtener el mayor, o sea, el autovalor que mayor, el lambda prima que mayor módulo tenga, ¿sí? ¿Me explico hasta ahí? ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí. Bien, entonces, con esta matriz vamos a plantear el método de la potencia para obtener el mayor de los lambda asterisco, sería no prima, ¿no? Ahora, el mayor de estos va a ser cuando el denominador sea más chico posible, porque 1 dividido el número más chico te va a dar un número más grande, ¿sí? Mientras más chico sea el denominador, más grande va a ser esto, y como el método nos devuelve el lambda prima más grande, nos va a devolver aquel el cual lambda menos Q sea menor. Si lambda menos Q es menor, quiere decir que nos está devolviendo el lambda más cercano a Q, ¿sí? Y ese lambda lo podemos despejar de esta fórmula directamente. Despejamos lambda y obtenemos que lambda es igual a 1 sobre lambda prima, que era el mayor autovalor de A prima, más Q. Y este va a ser el autovalor de A más cercano a Q. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es solamente álgebra, ¿sí? Es álgebra básica. Bien. Entonces, ya sabiendo eso, nos podemos dar cuenta que sabiendo el método de la potencia, ya tenemos una herramienta que nos puede servir para encontrar otros autovalores que no sea el mayor de todos, ¿sí? Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a usar la misma matriz que tenía Mariano. Se ve mi cursor, ¿no? ¿Se ve el mouse? No. Yo no lo veo. No se ve. Ah, me hubiesen avisado. Esperen un segundo entonces. Bien, ahí ven el mouse. ¿Ven donde rayo por lo menos? Sí, Sí, se ve. Se ve cuando escribís y no. Ah, el mouse no se ve, pero cuando escribo se ve. Ahí. Claro. Bien, bueno, va a tener que servir así. Bueno, entonces vamos a plantear un ejercicio con la misma matriz que tenía Mariano. ¿Vos le diste cuáles eran los autovalores reales, Mariano? No lo escuché eso. Bueno, lo vamos a ver después cuando haga concilado. El mismo vector inicial que planteó Mariano, pero ahora vamos a tratar de llegar al autovalor más cercano a menos 3, ¿sí? Yo elegí Q igual a menos 3, entonces este método nos tendría que dar el autovalor más cercano a menos 3. Bien, entonces calculamos nuestro asterisco con la fórmula que vimos antes y nos da esta matriz que tenemos acá. Bien. Entonces ahora simplemente hacemos el método de la potencia que dio Mariano antes, pero ahora con esta matriz. Yo los agrupé un poco distintos los pasos, pero es el mismo algoritmo. O sea, primer paso, obtenemos la posición P de X0, que es la posición del primer valor que coincida con la norma infinita. O sea, el valor absoluto coincida con la norma infinita, ¿no? Si esto es X0, la norma infinita de X0 es 2, por lo tanto, la posición en la que se encuentra un valor cuyo valor absoluto sea 2 es esta, ¿sí? Entonces tenemos la posición 3. Hasta acá es igual a lo que hizo Mariano. Segundo paso, normalizamos, ¿sí? Entonces a X0 lo dividimos por X0 en 3 y nos queda este vector normalizado. Normalizado quiere decir que su norma es 1. Entonces, si ustedes ven, la norma infinita de esto es 1, ¿sí? Y ahora calculamos Y, tal cual como lo hizo Mariano, pero con esta otra matriz, que es la que habíamos calculado como A menos Q por I, de acá, ¿sí? Entonces, hacemos el asterisco por X, es la matriz, por el X normalizado, ¿sí? Y obtenemos este vector, ¿sí? Entonces, ¿quién va a ser lambda asterisco? Y lambda asterisco va a ser I en la posición P, que sabíamos que P era 3 del paso anterior. De acá, P sabíamos que era 3. Entonces venimos, buscamos P igual a 3 y llegamos a este valor. Por lo tanto, lambda asterisco es 0,16 periódico.
¿Sí? Estoy tomando 5 cifras significativos ahí. Ahora yo lo que hice fue directamente tomar a x0 como y antes de normalizar, porque en el paso 1 estoy normalizando, en el paso 1 y 2 normalizo. Eso lo agrupé distinto a lo de Mariano, pero es lo mismo, es diferente la forma de organizarlo, o sea, los pasos van en el mismo orden. Entonces tomo a x0 como y volvemos al paso 1. Vamos a la siguiente iteración. Obtenemos el p, que es la primera posición que coincide con la norma infinita. En este caso, nosotros vemos que la norma infinita es 1,5. Entonces, ¿cuál es la primera posición en este vector cuyo valor absoluto nos da 1,5? Es este, ¿sí? Digo la primera porque podría estar el vector con otros 1,5 por abajo. Yo me quedo siempre con el primero, ¿sí? Y entonces sabemos que la posición es 2. Bien, entonces ahora normalizamos x0 dividiéndolo por x2. Y acá tenemos x0 dividido x0 en 2 y nos da este vector normalizado. Calculamos de nuevo el vector y haciendo el asterisco por el x normalizado. ¿Sí? Acá me está faltando poner el x0, pero bueno, es lo mismo. No, tenemos la matriz, es la misma de siempre, por el vector que obtuvimos en el paso anterior. ¿Sí? Y nos resulta en este otro vector. Bien, ahora sabemos que el lambda asterisco va a ser i en p. ¿Cuánto valía p? P valía 2, es decir, que venimos a la posición 2 y acá tenemos nuestro lambda. Entonces lambda es menos 1, uy, ¿qué pasó? Bueno, no puedo borrarlo, es menos 1,4444. Tomamos x0 igual a y y volvemos al paso 1. Y así haríamos todas las iteraciones que creamos necesarias o hasta que la tolerancia sea menor que el valor deseado, ¿sí? Yo voy a parar acá porque ya hicimos muchas iteraciones con el método de la potencia y son siempre iguales, así que, o sea, este también es el método de la potencia, así que voy a parar acá y vamos a ir al paso 6. Una vez que terminamos con hacer todo el método de la potencia, tenemos que encontrar nuestro lambda, porque nosotros hasta ahora encontramos lambda asterisco. Encontramos lambda asterisco, pero lambda asterisco era el autovalor de a asterisco, ¿sí? Nosotros queríamos el lambda. Entonces, hacemos esta fórmula, 1 sobre lambda asterisco más q, y nos da este resultado. Menos 3,69. El autovalor real más cercano a menos 3 era este, menos 3,4904269. Eso es lo que nos da Scilab. Bien, y nosotros llegamos a este en 2 iteraciones. Y ahora, bueno, voy a repetir lo que dice Mariano. Él dijo que para el error, o sea, si nosotros queremos una tolerancia, calcularíamos el error y preguntaríamos si es menor a la tolerancia, ¿no? Entonces, el error absoluto lo podíamos hacer como el i normalizado menos el x0. Esto hay que hacerlo antes de mi paso 5, porque fíjense que en el paso 5 ya tomamos x0 como el nuevo i. Hasta acá, hasta este momento de acá, nosotros teníamos el x0 normalizado y el i no. El i estaba sin normalizar, por eso es que hacemos el i normalizado, que sería el próximo x0, menos el x0 que tenemos hasta este momento, la norma infinito, dividido la norma infinito del i normalizado, ¿sí? Hacemos que si eso es menor a la tolerancia, salimos. Mariano dio el error absoluto, yo acá les estoy mostrando error relativo, ¿sí? Ustedes pueden usar cualquiera de las dos o las que les pidan en el parcial. ¿Alguna pregunta sobre el método de la potencia inversa? O sea, fíjense que es lo mismo que el método de la potencia, solamente que antes de empezar tienen que hacer esta cuenta de acá y al finalizar, una vez que terminaron el método de la potencia, tienen que hacer este cálculo extra para calcular el autovalor real. ¿Alguna consulta? ¿Cuál sería la tolerancia? La tolerancia es como cualquier método iterativo. Vos se la das, vos decís, por ejemplo, quiero encontrar este autovalor con una tolerancia menor a 0,001. Vos pones la tolerancia y cuando este error sea menor que ese valor, vas a parar de iterar. ¿Se entiende? Es como cuando hacías raíces o sistemas. Sí, sí. ¿Alguna otra consulta? Bien, les voy a hacer un par de preguntas entonces. ¿Cómo hago si quiero encontrar el autovalor que tiene menor módulo? El autovalor más chiquito de todos en módulo. ¿Cómo se les ocurre que podría ser? Que utilizaría como Q la cota inferior del método de los círculos. Bueno, no sé cómo se llama. Pero ese te daría el menor autovalor. Yo pregunté Sí. el menor autovalor en módulo, o sea, el que tenga el módulo más chico de todos.
por ejemplo, si la cota de Gershgorin me da menos 15, mi autovalor más chico va a ser menos 15, pero yo quiero el más chico de todos, o sea, en módulo. No sé si me explico. Ahí en el chat Alejo menciona que se podría usar Q igual a 0. Perfecto. Si usamos Q igual a 0, vamos a estar acercándonos al autovalor más cercano a 0. Y el número con módulo más chico es aquel que esté más cerca de 0, ¿sí? Entonces, si queremos encontrar el autovalor con menor módulo, pondríamos Q igual a 0. Si esto se nos va, vamos a ver que lo único que tenemos que hacer es tomar a nuestro A como la inversa de A. Nuestro asterisco sería la inversa de A y aplicar el método de la potencia con eso. Y después, para calcular los autovalores, simplemente, como esto va a ser 0, el autovalor que nos dé lo invertimos y nos da el autovalor más chico en módulo, ¿sí? Y bueno, y la otra pregunta era cómo hacer para encontrar el más chico de todos, pero ya lo respondió la compañera. Hacemos la cota de Gershgorin y tomamos como Q la cota inferior, ¿sí? Bien. Eso de método de la potencia. Ahora vamos a ver para programarlo, ¿les parece? Bueno, lo primero que vamos a hacer es el método de la potencia, ¿sí? Antes de hacer el método de la potencia, necesitamos una forma de encontrar el P, ¿sí? Que necesitamos para el método de la potencia, porque fíjense que en cada paso necesitamos encontrar la posición en la cual estaba el valor cuyo valor absoluto coincidía con la norma infinita. Así que vamos a hacer primero una función que le voy a llamar posición, ¿sí? Esta función, como parámetros de entrada, va a tener el vector X y como parámetro de salida va a tener la posición P, que es donde se encuentra el primer valor cuyo valor absoluto coincide con la norma infinita de X, ¿sí? ¿Me explico lo que va a hacer este programa? Voy a empezar poniendo P igual a 0, ¿sí? Este paso en realidad no es estrictamente necesario si asumimos que siempre va a estar. Nos puede servir poner el P igual a 0, porque si todos los vectores... Bueno, si nosotros pasamos por todos los vectores y nos da todo 0, o sea, podríamos verificar de que ese vector no está bien elegido, ¿sí? Porque la matriz de 0 multiplicada por el vector de 0 nos va a dar 0, ¿sí? Pero bueno, si quieren lo sacan ese después. No lo estoy usando en realidad, pero lo dejo ahí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es recorrer todo el vector con un bucle para y comenzando en 1 hasta la longitud de X, vamos a preguntar si el valor absoluto de X y es igual a la norma infinita de X, si se cumple esto, entonces sabemos que la posición es la variable y paramos el bucle. Y nada más. Eso va a ser nuestra función, ¿sí? Entonces, nosotros empezamos con un vector, lo recorremos todo. Si en algún punto vemos que una de las componentes vale igual que la norma infinita, o sea que el valor absoluto de una de sus componentes vale igual que la norma infinita, entonces decimos, listo, la posición era esa componente, la componente y paramos el bucle para terminar la función, ¿sí? Bueno, vamos a programarlo entonces ahora, en Scilab. P igual posición de X y empezamos. Ponemos P igual a 0, solamente para que no quede indefinida en caso de que algún caso raro. Sí o sí tendría que definirse, pero bueno. Para i, comenzando de 1 hasta la longitud de X, si el valor absoluto de X en la posición i es igual a la norma de X infinita, así calculamos la norma infinita en Scilab, ¿sí? Si se cumple esto, entonces a P le asignamos i y paramos el bucle.
Y esa es toda nuestra función, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, vamos a ejecutarlo esto, vamos a poner x, el vector que había puesto Mariano, 0, 0, 2, 2, traspuesto porque era columna, y podemos poner posición x, nos devuelve 3, ¿sí? Que es la posición donde se encuentra el primer valor que da la norma infinita. Entonces ahora, voy a borrar este pseudocódigo para ir poniendo los otros pseudocódigos acá arriba. Ahora, teniendo ya esta función, después vamos a ver cómo podemos hacer esta función de una forma más en Scilab, ¿sí? Sin tener que hacer nuestra propia función, sino que usando comandos ya de Scilab. Pero por ahora, así estamos bien. Entonces ahora vamos a hacer el método de la potencia. Inicio, función, potencia. Parámetros de entrada, vamos a tener claramente la matriz A, el vector inicial, y vamos a tener una tolerancia y una cantidad máxima de iteraciones en caso de que no se cumpla la tolerancia, ¿sí? Similar a lo que hacíamos en todos los métodos iterativos, ya sea de resolver sistema con Gauss o Jacobi o de raíces. Parámetros de salida, L, que va a ser nuestro autovalor, le pongo la L por lambda, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Directamente lo que hacíamos en el método de la potencia. Y inmediatamente empezamos un bucle, ¿sí? Para i, comenzando de 1 hasta n, lo primero que hacemos es calcular la posición P. La posición P en x0, ¿sí? Que es la posición en la cual está la componente que da la norma infinita. Después, x0 lo normalizábamos, o sea que lo dividíamos por sí mismo, pero evaluado en la posición P. ¿Sí? Porque sabemos que acá está la posición que nos da la norma infinita. Entonces, esta división va a tener como norma 1. ¿Bien? Una vez que normalizamos, calculamos i como a por x0. Lambda, o sea, nuestro autovalor, hasta este punto va a ser i en la posición P. Seguimos el mismo algoritmo que dio Mariano, ¿sí? Ahora vamos a calcular el error relativo aproximado como la norma infinita. La norma infinita de i sobre L, es decir, normalizar... acá me faltó... En realidad tendría que encontrar el P antes. Sí, acá tengo un error, porque yo lo que tengo que hacer es i normalizado. Entonces, lo que tendría que hacer es calcular de nuevo, o sea, para normalizar el i, para solucionarlo ahora rápido, vamos a hacer en posición de i, ¿sí? Es decir, ahí lo dividimos. No, esto estaba bien, acá no era, perdón. Y en P acá. Ahí lo dividimos por la posición de i, para que nos quede el i normalizado, ¿sí? Menos el x0 dividido la norma infinita de i dividido la posición de i. Bien. Ahora, si ese error relativo es menor que la tolerancia planteada como parámetro de entrada, lo que vamos a hacer es parar. Ya está, llegamos a nuestro L deseado. Si no, al X le asignamos el I para seguir con las iteraciones y terminamos el fin para y terminamos la función. Entonces vamos a programarlo acá arriba. Function L igual potencia de A, X0, tolerancia y N, los parámetros de entrada, y empezamos. Para I desde 1 hasta N, P lo calculamos como posición, que es esta función que definimos acá, ¿sí? Posición de X, X0. A X0 lo normalizamos.
y lo calculamos como A por X0, que ya está normalizado en este punto. L va a ser I en la posición P. El error absoluto aproximado, el error relativo aproximado lo vamos a calcular como la norma de I dividido la posición de I, que es la posición donde está el vector, menos X0 infinita, la norma infinita de esa resta, dividido la norma de I dividido posición de I infinita. Si el error es menor que la tolerancia, paramos. Y si no, hacemos a X0 le asignamos I. Bien. Vamos a ver si funciona. Vamos a definir primero la matriz A que había dado Mariano, que a ver si la tengo en algún lado. Creo que era esa. Entonces vamos a hacer potencia. Vamos a definir X0 como 0022 traspuesto. ¿Sí? Y ahora vamos a calcular potencia de A, X0, tolerancia vamos a poner 0,00001 y 5 iteraciones. Y nos da este resultado que no sé si coincide exactamente con el que dio Mariano, pero debería estar cerca en 5 iteraciones. Si ponemos 50 iteraciones, ya nos da mucho más cerca del autovalor que era el real. ¿Cómo hacemos para ver los autovalores aproximados que nos da Scilab? O sea, que es lo más exacto que vamos a tener con Scilab. Con la función spec. Pones spec de A y te da directamente ahí los autovalores, ¿sí? Estos son todos los 4 autovalores de la matriz A. Entonces, este es el que teníamos que llegar. Vemos con 50 iteraciones ya llegamos re bien. Bien, ¿alguna duda? Profe, yo tengo una pregunta. ¿El vector X0 elegimos cualquiera? Sí, hay ciertas... O sea, en principio sería cualquiera que no sea nulo, ¿no? Porque si es todo nulo, te va a dar cualquier matriz multiplicada por todo 0, te va a dar todo 0. Así que no sea nulo, ¿sí? Generalmente se elige el 1, 1, 1 o un vector lleno de unos o lo que quieras, pero podrías en principio elegir cualquiera. Lo único que tenés que tener cuidado es que si tu autovector es perpendicular al vector semilla, no vas a llegar a ese autovalor. ¿Se entiende? O sea, ponele que tu autovalor mayor tiene un autovector que es 0,01. ¿Sí? Si vos elegís el 1,00, es perpendicular al autovector del mayor autovalor. Entonces no vas a llegar al mayor, vas a llegar al siguiente. Bien, bien. Entonces, si vos querés asegurarte de obtener el mayor, suele ser... o sea, tenés que, para asegurarte, probar con más de un autovector, ¿sí? Si vos tenés en R3, pones un autovector y probás con los otros dos que son perpendiculares en el espacio, y entonces, bueno, alguno va a tener que no ser perpendicular al original. Bien, gracias. Bien, seguimos con el método de la potencia inversa, entonces. Ya habiendo hecho el método de la potencia, es un poco más fácil. Vamos a tener los siguientes parámetros de entrada. Parámetro de entrada, A, X0. Creo que te quedó el micrófono abierto. Tolerancia, AX0, Q, tolerancia y N. Parámetro de salida, L. ¿Sí? Entonces, antes de empezar, lo que vamos a hacer es calcular a A como la inversa de A menos Q por la identidad. ¿Sí? Luego de eso vamos a hacer el método de la potencia. L igual potencia de A, X0, tolerancia y N, que son los mismos parámetros de entrada que pasé acá. Y una vez que termina el método de la potencia, lo que vamos a hacer es despejar el L que nosotros queríamos como 1 dividido L más Q. ¿Sí? Y ahí termina la función. O sea, es lo que yo les decía antes. Antes de hacer el método de la potencia, primero calculamos nuestra nueva A,
hacemos el método de la potencia, calculamos nuestro autovalor, ¿sí? Entonces vamos a programarlo. Potencia inversa de A, X0, Q, tol y N. Lo primero que hacemos es A, le calculamos la inversa de A menos Q por, ¿cómo hacemos la identidad? ¿Alguien sabe? La función I, como ojo, es para hacer identidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo I de 3×3, me da una identidad de 3×3, ¿sí? Si yo pongo I de A, me da una identidad de las mismas dimensiones que la matriz A. Y eso es justamente lo que quiero acá. Entonces pongo la inversa de A menos Q por la identidad de las mismas dimensiones que A. Ahora vamos a calcular L como el método de la potencia con el nuevo A, el mismo X0, el Q que pasé como para la entrada, la tolerancia, no, el Q ese ya no lo necesito para potencia, la tolerancia y el número de iteraciones que pasé como metros de entrada. Y una vez que termino, mi L en realidad es 1 dividido L más Q. Entonces ahora vamos a hacer potencia inversa. Vamos a pasar el parámetro A, X0, los mismos de antes. Vamos a pasar menos 3, que es el ejemplo que yo hice, 0,01. Y vamos a hacer 3 iteraciones. Resolvemos. Algo estoy haciendo mal. Ah, no, está bien. Nada más que yo no había hecho 3, he hecho 2 iteraciones. Entonces, hacemos las 2 iteraciones. Esto es lo que me había dado a mí. Si hacemos 200 iteraciones, ya nos da un número más cercano. Vamos a poner un error más chiquito. Y nos da ese valor. Si hacíamos spec de A, veíamos que este era el más cercano a 3, a menos 3. Y nos está dando ese que tiene todos los decimales que muestra Scilab igual, ¿sí? Si queríamos encontrar el más chico en módulo, poníamos un 0 acá. Y si queríamos encontrar el más chico de todos, con Gershgorin y lo que hizo Christian, veíamos que la cota inferior estaba en menos 7, entonces poníamos un menos 7 acá, que era la cota inferior, y nos daba el más chico de todos, que es este. ¿Bien? Ah, les quería mostrar algo más. Nosotros acá usamos esta función que hicimos nosotros para encontrar la posición. Pero en Scilab lo podemos hacer directamente usando la función find. Find es una función, lo vamos a mostrar primero acá. Si yo tengo, ¿porcentaje T era verdadero? Sí. Pongan que tengo un vector porcentaje T, porcentaje F, porcentaje T. ¿Sí? ¿Saben lo que es porcentaje F y porcentaje T? Porcentaje T son verdaderos, de true, y porcentaje F son falsos, de false, ¿sí? Entonces yo hago find de ese vector, lo vamos a escribir en una variable. Si yo hago find de ese vector, me devuelve las posiciones en donde hay verdadero, ¿sí? Yo puedo ponerle, por ejemplo, como segundo parámetro que quiero que me devuelva la primera vez que encuentra, ¿sí? Entonces dice que la primera vez que encuentre un verdadero es en la posición 1. ¿Cómo puedo usar esto? Supónganse que tengo el vector X0. Yo puedo decir, bueno, quiero que encuentre... ¿Qué pasa si yo hago esto? El valor absoluto de X0 igual a la norma de X0 infinita. Si yo hago esta comparación, me va a dar un vector que me va a devolver falso donde esto no se cumple y verdadero donde esto se cumple, ¿sí? Entonces yo puedo hacer find de esta comparación que puse acá y decirle que solo me devuelva la primera y obtenemos la posición en la que está la componente que nos da la norma infinita. Entonces directamente, en lugar de usar nuestra función, podíamos usar esta función de Scilab y esto nos tiene que dar exactamente lo mismo. Y ahí llegamos exactamente al mismo autovalor. ¿Se entiende? Entonces de esta forma no tenemos que definir una función extra. Ya esto que está acá está de más. Y tenemos únicamente las dos funciones que queríamos implementar.